Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Coyoacán. Vamos a buscar el Salmo número 48. Hoy nos corresponde este salmo. Y bueno, estamos estudiándolos para que el Señor siempre nos hable, ¿verdad?, a nuestra vida, y Él nos permita siempre ver cuál es su voluntad para nosotros. Salmo número 48. Y vamos a dar lectura. Yo leo, son 14 versículos solamente. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearla. Cantad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, te pedimos por tu palabra. Oramos para que tú la bendigas a nuestra vida, Señor, y que a través de ella siempre podamos caminar por las sendas que deseas tú que andemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, vamos a empezar el salmo. El salmo del día de hoy está titulado Tu casa, un templo de Dios. Y bueno, lo que pretendemos es que a través de este salmo nosotros pues tengamos una dosis, vamos a llamarlo así, una dosis de alabanza por la protección del Todopoderoso. Es decir, alabamos al Señor a través del Salmo, de estudiarlo, de leerlo. A través del Salmo alabamos al Señor porque reconocemos el poder que Él siempre nos ha dado. Y este poder entonces que el Señor, la protección que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, como hijos suyos, nos tiene que conducir siempre a que nuestra casa, el hogar donde vivimos y también nuestra iglesia, sea un templo del Señor. Y esto es importante para la vida cristiana, ¿verdad? Cuando reconocemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Todopoderoso, entonces depositamos en Él toda nuestra confianza y nuestro hogar donde vivimos se convierte entonces en un templo del Señor. Nuestro mismo cuerpo, ¿verdad?, lo dice la Escritura, es un templo del Espíritu Santo, así que nuestro cuerpo y nuestro hogar, que es nuestra familia, el lugar donde vivimos, se convierte en eso, ¿verdad?, en lugares en donde se adora al Señor, o eso es lo que se pretende, ¿verdad?, lo que pretendemos hacer. Bueno, dice el versículo número 1, grande es Jehová. Esas primeras palabras son muy necesarias, ¿verdad?, que las contemplemos y que podamos pensar en ellas. ¿Qué es lo que significa grande es Jehová? Obviamente, ¿verdad?, no hay nadie como el Señor, no hay nadie como Jehová. Él es el Altísimo, el Todopoderoso, y por eso el salmista dice que el Señor es grande. Entonces, la grandeza de Jehová se ha visto siempre en la vida del pueblo del Señor.
Si miramos toda la historia de la Biblia, hermanas, si la miramos desde el principio hasta el final, de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar siempre que la grandeza del Señor, la grandeza de Jehová, y tenemos que recordar, ¿verdad?, que el nombre de Jehová está en relación con el pacto. Bueno, esta grandeza del Dios de pactos o de Jehová siempre se ha manifestado en la vida del pueblo, desde que este hombre, Adán y Eva, desobedecieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Usted recibió hace 8 días el estudio de la hermana Gladys de la escuela dominical, donde nos habla acerca del pacto, ¿verdad? Del pacto de obras y del pacto de gracia. Rápidamente lo voy a comentar. Tiene que ver, Dios está con Adán y con Eva, y Él hace un pacto de obras donde les dice: únicamente lo que ustedes tienen que hacer es obedecer mi ley. Esas son las obras, es decir, cumplir la ley, cumplir todo lo que yo les diga. ¿Lo podían hacer ellos? Sí, lo podían hacer. ¿Podían cumplir toda la ley de Dios? Sí, podían cumplirla. Pero también podían no cumplirla, que fue lo que ocurrió. Al no cumplir la ley del Señor, es decir, toman del fruto, desobedecen al Señor, eso es no cumplir la ley. Dios se da cuenta que como seres humanos no van a poder cumplir la ley. En la gracia, en el amor del Señor, Él permite, el Señor, entonces conducir a Adán y Eva y a toda su descendencia, y estamos implícitos todos nosotros. Entonces el Señor toma a Adán y Eva, los saca del huerto, no porque Dios sea injusto, al contrario, Dios es misericordioso. Dios los saca del huerto y Él los conduce en otro pacto, que es uno solo. Se puede mencionar con diferentes nombres, pero es un solo pacto. Entonces Dios los conduce ahora al pacto de gracia, que es solamente a través de Jesucristo, el mediador, el Mesías Salvador. Génesis capítulo 3. Y entonces vemos a partir de ahí, a través de toda la historia, con los hijos de Adán y toda su descendencia, cómo hemos visto la grandeza del Dios de pactos, de Jehová, en la vida del pueblo de Israel, en la vida del pueblo de su iglesia. Es una sola iglesia, y hasta el día de hoy y hasta el día de hoy nosotros como iglesia también de este tiempo nos hemos percatado siempre de la grandeza de Jehová en nuestras vidas, y por esa razón, por esa situación, que encontramos la grandeza de Jehová en la vida del pueblo, en la vida de la iglesia. Entonces nosotros llevamos este concepto, esta idea de la grandeza de Jehová, y la llevamos a nuestra casa, y nuestra casa entonces se convierte, como ya lo dijimos, en un templo de Dios, ¿verdad? No estamos diciendo, ¿verdad?, que en nuestra casa ahí hagamos los cultos, ¿verdad?, y que ahí la gente se reúna y que lleven ahí flores, y no. O sea, entendamos, estamos hablando de una forma espiritual. Estamos diciendo que nuestro hogar puede convertirse en un templo, en ese sentido, ¿verdad?, que en nuestro hogar se hable la palabra del Señor, se predique la palabra del Señor, y entonces sirvamos al Señor. Bueno, también en la grandeza de Jehová, estamos en el versículo 1, ¿verdad?, que dice: grande es Jehová. La grandeza de Jehová la podemos ver también no solamente sobre la vida de la iglesia, no, sino sobre todas las naciones. Es decir, Dios es grande en toda la tierra. Dice el Salmo 24, ¿verdad? Que, bueno, vamos a leer, no me quiero equivocar. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, del Señor es toda la tierra. Entonces, la grandeza del Señor se mira siempre en la vida del pueblo, ya lo mencionamos, y también sobre todas las naciones. Dios siempre se ha manifestado en todas las culturas, en todos los tiempos, así que no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa, excepto de algunos lugares, para no ir tan lejos. Aquí en México hay muchas lenguas que no se ha traducido la Biblia a su lenguaje, a su idioma. Muchos lugares, muchos. Y no solo en México, en muchas partes. Entonces, pero Dios se ha manifestado aquí en las culturas que ya hemos escuchado el Evangelio, y que sí tenemos traducciones en nuestro idioma, pues somos los responsables de llevar el Evangelio nosotros e ir a aquellos lugares que no se ha traducido, y bueno, que la gente estudie, ¿verdad?, para que pueda traducir a su idioma la palabra. No hay todavía.
Y dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que el Señor no ha venido aún por esto precisamente. Bueno, no porque no se ha traducido, ¿verdad?, a otros idiomas, sino el Señor no ha venido porque Él está esperando que se le predique a todo el mundo el Evangelio. Y el Señor está esperando a que la iglesia actúe. Por eso es importante que lo recordemos, nuestra casa es un templo del Señor. La grandeza de Dios también, la grandeza de Jehová, es suficiente, hermanas, es suficiente para nuestras vidas. Esa grandeza, así como la grandeza de Jehová se deja ver en todo el mundo, se deja ver en la iglesia, también se deja ver obviamente en nuestras vidas. Sí, el Señor es el creador de toda la tierra. Ya lo leímos en el Salmo 24. De Dios es la tierra y su plenitud. Él la hizo. Sí. Pero vean cómo se dirige el salmista en el Salmo 23 a Dios. ¿Cómo lo hace? ¿De una manera individual o de una manera general? Dice, Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Así nos dice el Salmo 23. Dice, Dios es mi pastor. Dios es mi pastor, nada me faltará. Lo está haciendo está hablando de una manera personal. Y así como Dios es la grandeza de Jehová está sobre todas las naciones, sobre la iglesia, también la grandeza de Jehová está en mi vida. Y yo le puedo llamar mi Dios, mi Señor, mi pastor, mío. No sé de quién más es. Sí me importa, pero lo que me importa, de acuerdo a lo que estamos diciendo ahorita, que Él es mi Dios, es mi pastor. Y esa grandeza del Señor es suficiente para nuestras vidas. Estemos pasando situaciones difíciles o de alegría o bendiciones, de pobreza, de riqueza, de enfermedad, de salud, cualquier situación que estemos pasando, hermanas, cualquier situación que estemos atravesando en nuestra vida, tenemos que recordar esto, que la grandeza de Jehová es suficiente para nuestra vida, es suficiente. Mire, se ha dicho, ¿verdad?, que, porque lo dice la palabra, Dios ha hecho pactos con el hombre. Y sí, Dios habló con Noé, habló con Adán, con Abraham, con Moisés, con David. Con ellos habló directamente, con varones, con hombres. Pero Dios también ha hablado con mujeres. Dios ha hablado con mujeres, hermanas, y hay muchos ejemplos. Y quizá mujeres que a veces digan, pues esa mujer era indigna. Muchas mujeres de la genealogía de Jesús, de acuerdo al ojo humano, eran mujeres indignas, ¿verdad? Ruth, la moabita, la mujer que encubrió a los espías ahí en el libro de Josué, no recuerdo su nombre, pero bueno, muchas mujeres. Entonces, Dios habla con la mujer, Dios habla con las mujeres en el relato que tenemos con Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando Sara se encela de Agar, Sara, la esposa de Abraham, se encela de Agar, porque, bueno, ella misma le había ofrecido a Agar, a su sierva Agar, era una egipcia, la tenía como sierva, como sí, era su ayudante, su sierva, y como Sara era estéril, le dijo, pues toma a mi sierva. De acuerdo a su costumbre, los hijos de la sierva pertenecían a los amos, así que el hijo que naciera pues era de ellos, ¿no? Legalmente, así que le dijo, toma a mi sierva Agar, y la tuvo un hijo llamado Ismael, creció, etcétera. Y entonces esta mujer se enceló, Sara se encela de Agar y le dice, córrela, no quiero que esté aquí. Y la corre, Abraham la corre, o pues estuvo bien, la saca de la casa, se va esta mujer caminando por el desierto y el Señor se le aparece. Dios le habla a Agar, sí, a la egipcia, a la mujer que estaba con Abraham, a esa mujer Dios le habló y le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ya le cuenta a Agar y le dice, no, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu parentela, regrésate. Es decir, Dios hace pacto con el hombre, sí, claro que sí, pero Dios también hace pacto con las mujeres, porque le dijo a esa mujer, hizo un pacto con esa mujer, te bendeciré
y tu descendencia será tan fuerte, etcétera, como el Líbano, y no recuerdo textualmente lo que dice, pero la historia sí la recuerdo, y el Señor la bendice, y hasta el día de hoy podemos preguntar, ¿y si la bendijo el Señor o no? Sí la bendijo, claro que sí. Y lo que el Señor dijo se cumplió. Y hasta el día de hoy lo vemos, ¿verdad? Potencias grandes, Israel, Palestina, peleándose, Turquía, que son las ciudades antiguas. Palestina era los antiguos filisteos. Por eso ellos reclaman, ¿verdad? Ese pedazo de Gaza, porque dice los filisteos, que ahora son palestinos, dicen, pues tú cuando llegaste a Israel, yo ya estaba aquí, ese territorio es mío. Y dice Israel, sí, pero la Biblia dice que me pertenece. Bueno, es otra historia. Pero el Señor entonces está haciendo tratos, pactos con las mujeres. Dios habla con las mujeres, hermana. Bueno, hay iglesias, ¿verdad? Como la nuestra, que de acuerdo a nuestro movimiento no ordenamos mujeres porque la palabra así nos los indica. Bueno, eso no quiere decir que no trabaje en la iglesia, definitivamente sí. Dios habla con nuestras mujeres. Dios ha hablado siempre. Dios habla con nuestras hijas. Dios habla con nuestra esposa. Y es importante entonces que si Dios habla con nuestra esposa, si Dios habla con nuestras hijas, Dios habla con nuestra mamá, con nuestra hermana, es porque ellas son siervas de Dios. Y yo como varón, no solo yo, todos, aunque no sea varón usted, tenemos que tener un buen trato hacia con ellas, porque son siervas del Señor, porque Dios ha hablado con ellas. Estamos en el versículo 1. Grande es Jehová. Grande es Jehová, hermanos, en la vida del pueblo, sobre todas las naciones. La grandeza de Jehová es suficiente para nuestras vidas. La grandeza de Jehová ha hablado con mujeres. Esa es la grandeza de Jehová, ha hablado con mujeres. Versículo número 3 dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces, el refugio nuestro, hermana, es el Señor. Nuestro refugio es el Señor en las tribulaciones. Cualquier situación que estemos pasando, y ahorita hay mucha situación, ¿verdad? Ya hay vacunas, gracias a Dios, etcétera, pero todavía estamos afectados, ¿verdad? Por la enfermedad de una forma o de otra. Bueno, el Señor es el refugio de la iglesia en nuestras tribulaciones, es nuestro refugio. Así que tenemos que ir a Él, refugiarnos en Él y saber que Él es el que siempre nos va a cobijar con el poder que tiene, con el amor que tiene el Señor para nosotros. Hermana, también nuestro refugio es el Señor cuando estamos solos. A veces pensamos que sí, no tenemos familiares, estamos solitos, a veces quizá pasamos tiempo en casa solos, solas. Usted, hermana, sus hijos salen a trabajar, su esposo, etcétera, y se queda uno solo en casa por cualquier situación, 2, 3, 4 horas. Y muchas veces, ¿verdad? La soledad puede conducir a la depresión, a pensar que pues estamos solos, que la gente nos ha abandonado, muchas cosas negativas. Pero si somos biblistas, porque somos biblistas, usted es biblista, al estar leyendo la Biblia, se nos da ese título, ¿verdad? Somos biblistas, nosotros los que leemos la Biblia, todos, no importa si fue un seminario, no hablamos de títulos, hablamos de cristianos que leemos la Biblia. Bueno, los biblistas sabemos que el Señor está con nosotros, que Él no nos puede dejar, porque todas las promesas que encontramos en la Escritura es para su pueblo, es para su iglesia. Así que el refugio lo encontramos solamente en el Señor cuando estamos solos. En el tiempo que usted esté solo, sola, hermana, pensemos en este versículo 3 que nos habla el Salmo 48, y pensar que el Señor, en Él encontramos ese refugio. Y de verdad, o sea, no necesitamos sentir bonito, hermano, eso es importante. Si estamos en casa, un ejemplo, estamos en casa y estamos quizás escuchando un himno o leyendo la palabra del Señor y sentimos bonito, qué bueno, disfrútelo. Pero si no sentimos bonito, no importa, también qué bueno, disfrútelo,
porque el Señor está con nosotros. Es decir, la fe no está basada en las emociones, no. La fe está basada en las experiencias propias que hemos pasado nosotros. Y usted seguramente, hermana, seguramente ha atravesado por muchas cosas, por muchas pruebas en donde Dios le ha mostrado siempre su protección. Siempre le ha mostrado su mano de poder en cualquier situación, para no mencionar muchos ejemplos. Y encontramos entonces que no estamos solos, porque en el Señor encontramos este refugio que necesitamos. Y al tener este refugio en el Señor, entonces allí en este refugio nos cobijamos. Todos quizás recordamos, estoy seguro, teníamos, no sé, 4 o 5 años, unos a lo mejor se acuerdan cuando tenían 3, no sé, de sentir esa seguridad con nuestra madre, nuestro padre, o si fuimos huérfanos con un hermano, o en el asilo donde estábamos con una monja, con quien haya sido. Porque es un niño y a un niño, si le damos refugio, aunque no sea nada nuestro, ni un conocido, pero si le damos refugio, él se calma. Si un niño está chillando en la calle, se perdió y llega cualquier adulto y le dice, mira, lo tranquiliza y lo abraza, él se calma, aunque no lo conozca. Así que no podemos decir, no, yo no tuve mamá, no, o sea, aunque no tengamos, el Salmo dice, el Salmo 68 dice, aunque tu padre o tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jehová, el Dios de pactos, el que estamos hablando. Así que todos hemos sentido quizá ese miedo de estar solos, pero el Señor nos dice que Él es nuestro refugio, así que no debemos temer absolutamente nada. En primer lugar, no temer y estar completamente seguros que Él es el que nos está siempre conduciendo a la seguridad, que Él es el que nos cobija, hermanas. Dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito salmo, qué bonito salmo. Todos los salmos son bonitos, claro que sí, pero los podemos compaginar, unir y ver. Estamos hablando del refugio y recordamos este Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, más seguridad no nos puede dar nadie, ni nada, ni personas, ni circunstancias. Nadie nos puede dar la seguridad que nos da la palabra, hermanos. En el Señor estamos completamente seguros porque allí moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y tenemos eso, el refugio. ¿Verdad? Versículo 7. Dice el versículo 7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. El escritor está tomando el ejemplo, ¿verdad?, de los barcos ahí en el Mediterráneo, cuando en la parte de Tarsis, que es precisamente donde aventaron a este hombre, a Jonás, por allí más o menos, las aguas, según los estudiosos ahí en esa parte, son muy fuertes, muy violentas, ¿verdad? Bueno, el salmista toma esta imagen y dice, con viento solano. El viento solano es precisamente este viento, el más fuerte, ¿no?, el que es recio. Y quiebras tú las naves de Tarsis. O sea, con el poder más del poder que tiene este viento, tú tienes más poder que ese Señor. Entonces, el poder del Señor vemos que es extra ilimitado, no tiene límites. Es todopoderoso el Señor. Él puede hacer lo que desea hacer. Una vez decía un hermano, bueno, a ver, si Dios puede hacer todo, ¿puede hacer un triángulo cuadrado? Y le respondieron, no seas tonto. O sea, es un Dios de lógica también. O sea, no digas tonterías. O sea, sí, no, o sea, son tonterías nada más. O sea, Dios es un Dios de lógica. O sea, es ilógico preguntar eso. O sea, eso es recible. El Señor no tiene límite, el Señor. Y no tiene límite el Señor en las fuerzas de la naturaleza. No tiene límites. Él puede controlar cualquier fuerza, como los vientos solanos que destruyen las naves de Tarsis. Él puede controlarlas. Y vemos a Jesús, ¿verdad?, ahí
en la barca con sus discípulos en medio de la tempestad, lloviendo, etcétera, y el Señor se levanta y les dice: tengan fe, yo estoy con ustedes, el Todopoderoso está con ustedes, tengan fe, no pasa absolutamente nada. Y ya de ahí hicieron un himno bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama el himno? Señor, calmas las aguas, ¿no? ¿Cómo? A ese mero. Entonces, sí, y es verdad, ¿va? Porque los hermanos que han compuesto los himnos precisamente han visto el poder del Señor, y todos los himnos tienen una historia bonita que sería interesante pues conocer. Pero bueno, estamos viendo, ¿verdad?, aquí cómo es que el poder del Señor es extra ilimitado. O sea, no tiene límite el poder del Señor. No lo podemos comprender qué tan fuerte es el Señor. En las fuerzas de la naturaleza, en nuestra vida misma también miramos ese poder del Señor, hermano. El Señor nos ha mostrado su fuerza, su poder, cuando nos ha sacado de enfermedades, cuando ya estábamos no sé, en el quirófano y nos dijeron que era muy riesgosa la enfermedad, la cirugía, etcétera. Y el Señor con su poder nos sacó de ahí, de la enfermedad, o de cosas más fuertes. Podemos citar muchos ejemplos, hermana, muchos ejemplos de cómo hemos visto el poder del Señor en nuestra vida. De algún familiar que quizá deseábamos que algún hecho de que cambiara su vida, etcétera, y lo vimos, ¿verdad?, cómo el Señor lo sanó o le resolvió un problema, no sé. Así que el poder del Señor que es ilimitado, lo vemos en nuestra vida, en nuestro hogar. En nuestro hogar lo hemos visto. O sea, ¿qué lugar más específico, más indicado para ver el poder del Señor? Si estamos hablando que nuestra casa es un templo de Dios, nuestro cuerpo es un templo de Dios, y en nuestro hogar hemos visto ese poder del Señor, que no tiene ningún límite. Y también lo hemos visto en nuestro templo. También en nuestro templo hemos visto, hermanos, a pesar de cualquier situación difícil o buena o como hayamos pasado, en nuestro templo hemos visto también el poder del Señor. Y no solamente en Getsemaní, en todos nuestros templos, en todos los templos de los cristianos, de la iglesia, se ha visto el poder del Señor. Siempre, desde el libro de los Hechos hasta nuestros tiempos, desde antes del libro de Hechos, se ha visto el poder del Señor en nuestro templo. Y seguramente lo seguiremos viendo. El poder de Dios, cuando Dios permita que su iglesia nuevamente se reúna ya a los estudios de la femenil los miércoles, que nuevamente los volvamos a tener a las 5 de la tarde, y que ya todo sea normal. El poder del Señor puede hacer eso. Pues confiemos en Él y a pedirle que el Señor sea que estemos ya prontamente todos vacunados y que no haya otra situación difícil que pasar, para que podamos alabar al Señor. Y vamos a ver el poder de Dios en nuestro templo. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. 117 años, hermanas, que tiene ese templo. Ustedes han visto cuánto Dios ha obrado aquí, cuánto del poder de Dios se ha manifestado en este lugar, y lo va a seguir haciendo. Estamos en el versículo 7, ahora vamos hasta el versículo, ahí mismo, perdón. Perdón. Dice el versículo 9, en el 9, dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. El hombre que escribió este salmo, ya lo hemos dicho, están en la cautividad, no están en Jerusalén, están como esclavos, pero ellos recuerdan, siempre recuerdan el templo de Jerusalén, las fiestas solemnes de la Pascua, todo lo que ellos hacían. Entonces dice el versículo 9: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. O sea, ellos se acuerdan cuando estaba el templo en su esplendor, y ellos podían reunirse en ese lugar, en el templo de Jerusalén, para alabar al Señor. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era así, una representación del Señor, porque Dios había hablado solamente a Israel como pueblo, como nación, pero con la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, entonces Jerusalén no es que no sea importante, claro que es importante, como lo es México, como lo es Guatemala, Estados Unidos, Francia, Alemania, cualquier otro país. Todos somos iguales ante el Señor, porque ya vino Jesús por segunda vez. Ahora, entonces, la iglesia no solamente pertenece a Israel, como perteneció en el Antiguo Testamento, la iglesia es universal. La iglesia no tiene un dueño, el dueño es Jesús, Él es
Él es el dueño, si se le puede dar el título de dueño, ¿verdad? Él es el esposo, el creador, el que ha hecho a la iglesia. Bueno, dice en el versículo 9, ¿verdad? Que como resultado de lo anterior, de lo que ya vimos, de la grandeza de Jehová, de que nuestro refugio es el Señor, del poder del Señor, ahora como resultado de ya comprender esto, tu misericordia o la misericordia estará en nuestra vida, la misericordia de Dios estará en nuestra vida, es lo que dice, ¿verdad? Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Ellos regresaron al templo. Quizá no los que escribieron, pero los hijos de esas personas, o los nietos, no lo sabemos, regresaron a Jerusalén. Y ellos anhelaban estar en el templo y regresaron a darle culto al Señor. Dice, ¿verdad? Aquí que por siempre el pueblo, la iglesia, se acordará de la misericordia de Dios por siempre. Porque la iglesia debe ser agradecida y acordarse siempre de lo que Dios ha hecho. Versículo 11, ya estamos terminando, dice el versículo 11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y qué bonito, ¿verdad? Que dice que las hijas de Judá se alegrarán. Se está refiriendo a las mujeres eran maltratadas por los judíos en el Antiguo Testamento, lamentablemente sí, pero eran muy importantes, muy importantes. Y aquí se está refiriendo principalmente a las mujeres de los patriarcas, ¿verdad? A Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lea y a sus siervas, a Bilha y a Silpa. Y entonces, de todas ellas, si le miramos a Ruth, a Débora, a muchas mujeres, hermanas, que contribuyeron para que la iglesia se consolidara como el día de hoy está. Dios hace pactos con el hombre, también hace pactos con las mujeres. Dios habla con los hombres, Dios habla también con las mujeres. Entonces, hermanas, esto de ver lo que dice este versículo 11, ¿verdad? Se alegrará el monte de Sión. ¿Quién era el monte de Sión? La iglesia, Jerusalén. Es un sinónimo de Jerusalén, es un sinónimo de la iglesia. Así lo podríamos leer. Se alegrará la iglesia, se gozará la descendencia de tu iglesia por tus juicios. Y entonces el versículo 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Está como que se parece, ¿verdad?, al Salmo 23, pero aquí lo dice de una manera plural, es decir, está hablando de todos, y el Salmo 23 ya lo mencionamos, de una manera individual. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y el Salmo 23 es lo que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Qué interesante cómo es que la iglesia debe estar unida. Claro que sí, ya lo leímos. Debemos orar unos por otros, debemos compartir nuestra fe, pero también lo tenemos que hacer de una forma personal. Sí, Dios es Dios de toda la iglesia, pero también es mi Dios, mío, es mi pastor. Vamos a orar, hermanas, vamos a dar gracias a Dios porque nos permite tener un estudio más y ojalá pronto nos reunamos en el templo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque tú permites que continuemos con el estudio de los salmos. Oramos, Padre, para que siempre tú nos des una dosis de fortaleza, una dosis de alabanza, como ahorita, Señor, de reconocer siempre, Señor, que tú eres por todo alabado. Te damos gracias, Padre, y ponemos en tus manos la vida de cada una de las hermanas de la sociedad femenil. Que las bendiga, Señor, bendice a su mesa directiva, bendice a todas las hermanas, Señor, que tienen un cargo, el cargo de sociales ya no lo hemos llevado a cabo, Señor, y pues queremos estar en tu templo, queremos reunirnos, Señor, vernos nuevamente como hermanos en la fe y podernos saludar y orar unos por otros físicamente, Señor, pero esperamos en tus tiempos y deseamos que en el tiempo que tú así lo permitas, que también nos des esta oportunidad de poder regresar
a este templo, Señor, o quizá por las circunstancias, cambios de domicilio o por cualquier otra circunstancia, que también tú permitas que no nos alejemos nunca de la iglesia, que nos ayudes a buscar un templo, Señor, en el cual podamos reunirnos y siempre bendecir y alabar tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, porque permites esta unidad en tu iglesia y el amor en cada una de las hermanas. Toma cada una de las necesidades que tienen las hermanas y bendícelas, Señor, en su vida. Bendice la vida de sus hijos, de sus padres, de sus esposos, y que siempre, Señor, nos conduzcamos de la manera en como tú deseas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.